Hola trincherados, bienvenidos a un programa más de Entre Trincheras. Y como les había mencionado, trabajando la parte del doblaje en México, un tema que debemos prestarle hoy en día muchísima atención. Con nosotros tenemos esta ocasión a Aurora Mijangos, lo cual es un gusto que haya aceptado esta invitación y que se sume a estas entrevistas. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola, me da mucho gusto que me hayas invitado. Pues nosotros tuvimos el gusto de trabajar juntas en una empresa de doblaje en la que yo estaba dirigiendo y tú estabas en producción y trabajamos muy lindo. Desafortunadamente esta empresa ya no está, pero nos dejó justamente el podernos conocer, el convivir. También muy agradecida con la empresa porque me dio la oportunidad de dirigir, de aprender a adaptar guiones, obviamente actuar en doblaje. Y la escuelota que me dejó esa empresa, la verdad es que la agradezco porque pocas son las empresas en las que se puede trabajar con tantos idiomas rarísimos, ¿no? Kazajo, tamil, que de verdad yo nunca en la vida en otra empresa había trabajado en esos idiomas. Pues checo, ruso, chino, malayo, o sea, de verdad idiomas que poco se trabajan en otras empresas. Resulta ser una escuelototota el adaptar y el dirigir y actuar esos proyectos, ¿no? Y bueno, que a ti también te tocó, ¿no? Trabajar en eso y que fue maravilloso y increíble. ¿Cómo ha ido evolucionando el doblaje en México? Fíjate que a mí me tocó todavía cuando empecé a grabar, no me tocó el carrete, porque había anteriormente cuando empezó, había carrete y se grababa, de hecho, en doblaje hay una medida de intervenciones que se llama loop. Y se llama loop gracias a que antes se hacía en carrete y se hacía un loop, ¿no? Y entonces se grababa por loop, así se empezó, ¿no? A mí eso ya no me tocó, ya me tocó grabar en computadora, pero se grababa con un track o dos, creo que eran, pero grabábamos todos juntos, justamente porque no había espacio para grabar muchos, ¿no? En la empresa de Audiomaster había más tracks en las computadoras, ¿cómo se llama? En el software que ellos tenían, pero no lo sabían manejar los ingenieros. Entonces estábamos también todos con todos, ¿no? Entonces eran jornadas muy largas, aunque tú, o sea, podías tener pocas intervenciones, pero tenías que estar ahí porque pues no sabías en qué momento ya iba a tocarte, ¿no? Algo maravilloso que pasaba, por ejemplo, en Audiomaster es que a lo mejor tenías una intervención al principio y una al final y podías salir si no tenías el estelar e irte a otra sala a grabar, que eso era lo que hacíamos, ¿no? Pero era trabajar todos en conjunto y con la llegada de Pro Tools empezaron a ver más tracks y empezó a grabar cada actor en su track. Entonces, sí fue más rápido para los actores, pero, por ejemplo, al menos a mí sí me tocó vivir esa magia de estarte contestando y estar escuchando y había una réplica maravillosa, ¿no? Claro, si te equivocabas era una tensión porque trabajar con personalidades así que tenían un dominio y que había quienes podían leer 6 hojas seguidas y grabar súper bien y bien rápido. Si te equivocabas con ellos, pues era, de verdad, era una pena, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo y por ejemplo ahorita bueno, con lo que pasó de la pandemia y que ahora tenemos la oportunidad incluso de trabajar desde nuestra casa. Yo aquí tengo esto que está acá atrás, es mi cabina, y pues tuve esa oportunidad en la pandemia poder crecer, trabajar y dirigir, no solamente como actriz, sino también dirigiendo en la pandemia, y pues ya han surgido plataformas para grabar. Yo empecé grabando por Zoom. Trabajé para otra empresa que se llama Su Digital, pero ellos, incluso antes de la pandemia, ya traían este formato de trabajar vía remota y fueron los pioneros. De hecho, cuando llegó la pandemia, fueron a los primeros que buscaron de las distribuidoras para que les grabaran, porque pues ellos ya traían toda una plataforma para grabar así y crecieron a nivel mundial. Y bueno, creo que buscaron las empresas maneras de cómo empezar a trabajar. Session Link
una plataforma que hacía remotos por televisión. Entonces, por un lado tenían la imagen y por otro lado tenían el audio. Y entonces a nosotros cuando nos llegaban, originalmente nos llegaban nuestros links, eran por separado. Y ya la empresa perfeccionó la plataforma de tal manera que ya llega un solo link y desde ahí ya se graba todo. Y ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, nosotros cuando grabábamos, que empezábamos, teníamos nuestro script y en el script íbamos marcando, ¿no? Corto, largo, tenemos nuestro vocabulario que es pausa, varias cosas, ¿no? Que vamos ahí poniendo calderón, que es una micropausa, no sé, vamos marcando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, incluso antes de la pandemia ya ponían en algunas empresas una iPad Ujú. y no marcar, ¿no? Pero con la llegada de la pandemia tenemos que grabar las pausas, los calderones, todo de manera mental. Entonces, no, ya no solamente es estar viendo la actuación, estar escuchando las indicaciones que nos da el director o el ingeniero, sino que también mentalmente estás marcando ahí todo. Entonces, sí, ha ido cambiando. Bueno, por lo que a mí me platican es que ha habido actores que no se han acoplado a lo que fue el cambio del loop, de cuando se grababa con carrete, Ujú. a, a, allá con tracks en una computadora, ¿no? Hay quienes se han adaptado mejor a todos estos cambios en remoto. Hay quienes ya de plano se mudaron a otros lugares y ya graban todo totalmente remoto, pero sí se han dado muchísimos cambios, quién sabe. Y aparte, por ejemplo, ahorita, pues ya también los ingenieros nos ayudan mucho, ¿no? Es la verdad, es increíble todo lo que ha pasado. Ahorita que me dijiste cuál ha sido la evolución, sí me ha tocado verla, digo, no tanto como a los que empezaron con el carrete, pero ha sido muchísima la evolución que ha habido en el doblaje. En tu experiencia, ¿cuál es el proceso más conflictivo del doblaje? Híjole, más conflictivo. Mira, también eso ha ido evolucionando. No es el mismo lenguaje que se maneja de años atrás, que no solamente decías todas, decías neumático, ¿no? Hay una localización del lenguaje porque originalmente en México es donde se comenzó a hacer doblaje, entonces Ujú. había que cuidar que no se dijeran palabras en otros países son groserías. Por ejemplo, concha, aquí es un pan, en Argentina es una grosería, ¿no? Es la parte femenina de la mujer, entonces hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Ha ido también evolucionando el lenguaje. ¿Qué tan conflictivo puede ser o no? Depende también del cliente. Porque no sé, hay clientes que lo quieren más regional, hay, hay empresas que toda la vida lo quieren como muy tradicional. También cada empresa tiene su manera de trabajar y hay que irse adecuando a ella. Porque, por ejemplo, en el lado como actor te acoplas a lo que te vaya diciendo tu director, ¿no? Por ejemplo, a mí hay en lugares en donde me han llegado a decir, oye, aquí en esta empresa o para este cliente quiere como un tono más neutro, pero a ese neutro lo quieren un poquito más plano, ¿no? Ellos, bueno, Mm, al menos como me lo manejaban, era así como si fuera para cine, como más introspectivo. No sé, si había que gritar o algo es con más intensidad emocional, pero no con grito. Y en otros lugares es, no, aquí proyecta más. Depende mucho de la empresa. Por ejemplo, ya dirigiendo, ¿qué te diré? O sea, hay empresas en las que no trabajan actores que no son independientes, que nada más trabajan puros andas. Hay en otras en donde trabajan andas y libres. Hay otras en donde, por ejemplo, si diriges y trabajan de los dos, no hay problema porque los puedes llamar, ¿no? ujú, ujú. Pero, por ejemplo, hay en otras en donde, pues quisieras llamar actores que dices, ay, le queda muy bien este personaje, pero que no va a esa empresa porque o pagan menos, o se tardan en pagar, o no pagan por la anda. Entonces, te presentas ante esas cosas. Y también, por ejemplo, hay lugares en donde, como les pagan un poquito más, también hay mejores traductores. Y eso te ayuda muchísimo y te facilita mucho el trabajo. Hay lugares en donde, híjole, les tardan en pagar o les pagan menos o no les conviene y pues van llegando a lo mejor los que quieren aprender y que ya una vez que aprendan y que van fogueándose se van a otro lugar, ¿no? Entonces Claro. se te va presentando muchísimas complicaciones y también depende muchísimo de la gente con la que trabajes. O sea,
la gente de producción y también el propio proyecto, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez me tocó adaptar una serie en kazajo, que qué complicado fue. Entonces esa serie por sí misma ya traía su propia complicación y yo de verdad quería calarme los cabellos. Yo ya tenía ganas de decir renuncio porque el proyecto en sí estaba muy difícil. O sea, la traductora trató de hacer lo más que pudo con lo que tenía, pero ¿cómo te diré? Decían, hola, ¿qué tal? En español traducido y si sobraba un buen, entonces teníamos que ponerle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso era como lo más fácil, pero cuando ocurría lo contrario, así de que en una palabra que cabía todo esto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te...? De repente era nada más, hijo, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu mamá tal? Y nada más nos cabía hola. Entonces era como contestamos todo lo que preguntó con eso que dijo nada más, ¿no? Eso por un lado. Y también de repente era como muy pausado. O sea, haz de cuenta que me acuerdo que era una serie de una persona que hacen un trasplante de un corazón y para dar esa noticia era, oye, te voy a dar una noticia, ¿no? Y era tan pausado que era, ¿cómo meto esta noticia trágica que aparte no se veía muy actuado, sino que era como muy, con mucha seriedad, pero era, ay, ¿cómo adaptarlo de tal manera que conserve eso, conserve la intensidad, lo que se quiere decir? Entonces, también eso, ¿no? Cada proyecto trae su propia complicación. O sea, no Ok. nada más, o sea, hay muchas cosas, o sea, detrás del proyecto, de la empresa, de las circunstancias, de los actores, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Ujú. Ahora, en específico, ¿cuáles son los retos de dirigir en el doblaje de voz? Los retos. Yo creo, bueno, eso lo aprendí hace mucho porque, por ejemplo, yo cuando iba a Audiomaster y me reportaba con muchos directores, me di cuenta que había directores muy cultos, muy, muy cultos. Y mira, desafortunadamente luego se critican unos a otros, ¿no? A mí la verdad es que siempre me ha gustado como aprender de todos y había directores que de verdad eran cultísimos. Yo no sé si eran los mejores, los peores, pero lo que yo le aprendí, por ejemplo, a muchos de ellos era que había que estarnos preparando, porque nunca sabes si como actor, como director, te va a llegar una serie policíaca, documental médico. Entonces hay que estar más o menos fogueándonos de todo, de estar leyendo artículos, o sea, lo que podamos para poder tener un lenguaje súper vasto. Por ejemplo, hace poco me tocó, justamente estando ahí en la empresa donde trabajábamos, un documental Colgajo. No sabes cómo me la regresaron. Porque decían, es que pusieron colgajo y no puede ser colgajo. Y entonces era, oye, es que médicamente el colgajo es cuando te cortan un pedazo de piel y te la incrustan en otro lado, ¿no? Entonces ahí decían, no, es que tienen que poner pedazo. Y la buscamos y decía, mira, médicamente es esto, ¿no? O sea, el colgajo es esto, ¿no? Suena muy raro porque no estamos acostumbrados a ese argot médico, pero o sea, pasa así en todo lo que tiene que ver con leyes, con Fórmula 1, o sea, lo que busques de temas o de proyectos o lo que sea, cada cosa tiene una terminología, entonces hay que ser muy cultos, de verdad. Hace poquito murió Adrián Sánchez Fogar. Alguna vez escuché que le decían a Sánchez Fogarty, hijos. Una vez alguien me comentó que le decían el pequeño Larus. Y era el pequeño Larus ilustrado. Y él traducía y dirigía y también actuaba. Y de verdad era impactante platicar con él porque el tema que sacabas lo sabía. De verdad es impactante, o sea, impactante porque por eso hacía tan buenas adaptaciones, porque sabía de todos los temas que te puedes imaginar, ¿no? También, por ejemplo, a mí algo que me ha pasado y que antes no entendía, antes de dirigir no entendía, es que había directores a los que yo no les entendía. Y yo me sentía muy tonta. Afortunadamente pude llegar hasta donde llegué
y que alguien haya dicho, no, pues yo sí le he dado fijos y yo sé que puede y que es culta y que es esto y el otro y que pude dar ese salto a dirigir. Por ejemplo, había con directores que yo me sentía muy, muy bien y había con directores que yo no me sentía nada bien. Y ya cuando empecé a dirigir, empecé a descubrir que cada actor tiene un ritmo totalmente diferente, que hay que prepararnos. Yo hasta la fecha sigo preparándome porque cada actor, o sea, de repente es bonito decirle, oye, ¿qué técnica traes? No, pues que estudié el método, tengo el método de Caballero, de Stalovsky, o sea, hay que estar preparándose y ver cómo los puedes guiar. O sea, hay algunos que nada más basta con que les digas, oye, está pasando esto y esto y esto, y tu personaje está sufriendo y inmediatamente lo entienden, ¿no? Hay a quienes los tienes que acompañar, porque también cuando estás como actor y sobre todo ahorita que cada quien va en su track y que Ujú. aparte hay actores, perdón, directores que ya les gustó nada más ponerte tu texto, o sea, te ponen script, nada más tu texto, o sea, ya ni siquiera tienes réplica. Entonces, a veces no sabes ni qué vienes contestando, ni de dónde viene la historia, o sea, te pierdes, ¿no? Entonces es bueno saber cómo guiarlos, o sea, ya sea por decirles, oye, vete a tal resonador si de plano ves que no, entendiendo muy bien, o que ese día vino distraído, también pasa, o irles guiando, ¿no? A lo mejor diciéndole cómo es su personaje, de dónde viene, cómo hacia dónde va. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de la entrevista con Aurora Mijangos. Yo soy Estefanía de Minor. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook. Y recuerden, atrincherados, que cada trinchera cuenta.